Muchas gracias y buenas tardes. Somos pocos ya los que vamos sobreviviendo a la larguísima jornada. Quiero expresar, en primer lugar, mi agradecimiento por haber sido invitado a este importantísimo foro. Es un honor compartir con tantos amigos, colegas y profesionales estas horas, estos días. Y también quiero, lógicamente, expresar mi más sincera enhorabuena a todas las instituciones y a la organización de este evento, personificado en particular en la persona de Juan Gustavo Corbalán y todo su equipo. El tema que me corresponde abordar es excesivamente amplio. Lleva por título transformaciones científicas del derecho administrativo. Con eso no quiero aludir, ni se quiere aludir a las reformas legales que en tantos países se van sucediendo, sino más bien a un derecho administrativo con un nuevo sistema operativo, valga la imagen de la informática, y un derecho administrativo que no se detiene en la luz roja, la luz verde, legal o ilegal, en el aprobado o suspenso, sino que busca la excelencia. Voy a adelantar, por no agotar el tiempo, voy a adelantar un poco la idea principal, y ya que el contexto del Congreso es cómo hacer más efectivos los derechos fundamentales, la tesis que voy a sostener es antes con un derecho administrativo de excelencia que con los jueces. Sé que con esta afirmación, polémica sin duda, que requiere una explicación, con eso avanzo la idea fundamental. Antes, con un derecho administrativo bien construido, se garantizan los derechos fundamentales que con los jueces. Con los jueces, lógicamente, se da por supuesto que son esenciales a un Estado de Derecho, de eso no se cuestiona ni se discute, pero el derecho administrativo bien construido, un nuevo derecho administrativo montado sobre un nuevo sistema operativo, es capaz de llegar mucho más lejos que solo con la defensa que ofrece la tutela judicial. Como he facilitado una presentación y tengo un texto también a disposición de la organización, me puedo permitir hacer referencia a algunos puntos muy selectos del tema. Me ha parecido un acierto que en el día de hoy haya habido un diálogo entre derecho constitucional y derecho administrativo. Siempre es fructífero y siempre es necesario. Yo diría, siguiendo algunas de las conversaciones que hemos mantenido entre pasillos, no entre corrientes, que el administrativista hace algo de Sancho Panza del constitucionalista porque es el mejor observador de la realidad. Valga la ironía, el administrativista sabe que la primera ley es la de la gravedad, la segunda, la ley de la oferta y la demanda, la tercera, la Constitución. Hablando en serio, el administrativista sabe que con todo su instrumental es capaz de rellenar, de colmar los derechos fundamentales con el máximo contenido posible. Es decir, el administrativista sabe que cuando se produce, por ejemplo, una colisión o un conflicto de derechos, estos van acompañados de un conjunto, de un conglomerado, de normas que conoce y que permite analizar el problema de una manera mucho más realista. Los paneles de hoy me han suscitado tres reflexiones, a las que voy a aludir muy brevemente. La primera reflexión, y de esa forma voy avanzando a qué derecho administrativo voy haciendo referencia, a ese nuevo derecho administrativo. La primera reflexión es que históricamente muchos países tardaron en darse cuenta de que un Estado es lo que su administración, de que una Constitución sin un excelente derecho administrativo se queda en su potencialidad un tanto incompleta, inerme o desactivada. O, dicho de otra manera, que no se gobierna con una Constitución ni con el guardián que es el tribunal o tribunales que la defienden y la protegen. Esa es una primera reflexión que, por supuesto, es provocadora de debate. La segunda reflexión que me han suscitado los paneles es que las relaciones entre derecho constitucional y derecho administrativo, entre constitución y legalidad ordinaria, son verdaderamente muy ricas. Pero no hay dicotomía
no hay separación, no hay dialéctica, se complementan. En mi opinión, hablar de Estado constitucional de derecho y Estado de derecho no son conceptos ni construcciones llamadas a ser antinómicas, sino a complementarse, a condición, claro, de que cada rama del derecho, de que Constitución y legalidad ordinaria cumplan la función que le es propia. Un simple ejemplo, la Constitución llama a que todos accedan en condiciones de igualdad a los bienes de la cultura, de la educación, de la energía, del transporte, de la vivienda, del medio ambiente. Y el derecho administrativo se encarga de crear clase media a través de construcción del servicio público a la francesa, servicio público a la norteamericana, a través de instrumentos de redistribución. Es decir, hacer que las más amplias capas de la población accedan a los bienes que se consideran esenciales en cada tiempo y lugar. Por tanto, están llamados a complementarse. El uno sin el otro no pueden vivir, porque, en efecto, la Constitución, el derecho constitucional, ejerce sobre el derecho administrativo una función esencial. En primer lugar, civilizadora. De lo contrario, el derecho administrativo sería una simple técnica de dominación del poder. El siglo XX ha mostrado numerosísimos ejemplos de estados que, teniendo derecho administrativo, no tenían una constitución o no tenían una constitución democrática. Por tanto, ejerce funciones de civilización, pero también de orientación, de señalización, de ofrecer los materiales necesarios para ese sistema operativo. Pero el derecho administrativo, por su parte, cumple una función esencial, que es la de transposición, la de trasvase, la de puente, flexible, búsqueda de fórmulas para hacer realidad los derechos fundamentales, que es lo que hoy nos ocupa. Sin incurrir en dos errores posibles, a mi juicio. Uno es la constitucionalización del derecho administrativo, es decir, rigidizar sus figuras, sus instituciones clásicas, sus instrumentos, pensando que son únicos, que solo admiten una opción posible. Y el error inverso, que es administrativizar la Constitución, llenarla de contenidos que impiden luego la libertad de acción, la libre configuración democrática, la libre elección de medios o de instrumentos. Y la tercera reflexión que quería hacer, que me ha suscitado los paneles, es la del reparto de la escasez, de la que se ha hablado abundantemente esta mañana, desde varios puntos de vista. Creo que se han hecho, y también esta tarde, se han hecho unas reflexiones muy interesantes. Creo que el reparto de la escasez es el punto de partida, es el presupuesto. Todos los bienes son escasos. Y creo que conviene recordar una constante histórica. Siempre que el ciudadano ha visto insatisfechas sus aspiraciones, históricamente hablando, desde el 19 hasta el 21, porque el legislador no las satisfacía, porque la Administración no prestaba ni atendía sus necesidades, siempre, históricamente, el ciudadano se ha dirigido a los jueces. Ha ocurrido en el 19 la creación del servicio público en el Consejo de Estado francés, pero también la creación del servicio público a la norteamericana por parte del Tribunal Supremo norteamericano en el siglo XIX, o a lo largo del XX tantas demandas, pensemos en la segregación racial en los Estados Unidos, han sido satisfechas por los jueces. Ahora mismo en Europa, en algunos tribunales constitucionales, también a nivel del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, son ya numerosas las doctrinas creadas sobre la omisión por parte del legislador, es decir, que se puede pecar por exceso, hay una desproporción en la injerencia, pero también por defecto. Es decir, en definitiva, los jueces siempre han tenido una función esencial y fundamental. Ahora bien, por muy lejos que puedan ir los jueces en la defensa de los derechos fundamentales y por muy lejos que pueda ir la tutela judicial, siempre tiene sus límites. Pensemos en cualquier juego deportivo, en el billar o en el juego del tenis. El juez, de entrada, puede determinar cuándo la bola sale fuera. Evidentemente, esa es una función puede ser relativamente sencilla. Puede incluso llegar más lejos y decir que ese juego es irrazonable o que la inactividad es sancionable. Pero lo que no puede es determinar cómo se juega bien, con excelencia, con la máxima calificación. Tiene límites, por tanto,
también de legitimidad. Y además, no lo olvidemos, el juez es el último recurso. El juez es como el cirujano a la medicina, como el quirófano, el último recurso, que además actúa cuando se ha producido ya el conflicto, actúa por tanto ex post y además lo hace referido a cada caso singular. Al quirófano no entran todos los ciudadanos, sino que entra cada uno singularmente. Por tanto, el primer poder, los primeros poderes llamados a determinar ese reparto de la escasez han de ser siempre el legislador y la administración. Desde luego, de la mano de ese derecho administrativo al que después haré referencia, basado en la excelencia. Algunos ejemplos, 4 ejemplos de cómo el derecho administrativo puede ofrecer una mejor prestación antes de que se produzca el conflicto. Uno de ellos, practicado ya en muchos países, probablemente mañana el presidente del Tribunal Constitucional francés pueda hacer referencia a ello, es la evaluación de impacto normativo. Es decir, antes de producir una norma con alguna relevancia, hacer un estudio acerca de los efectos previsibles, de las alternativas posibles, de forma consensuada, participada, con intervención de la población, del público, de los expertos, de modo que puedan anticiparse los efectos de una norma, por ejemplo, de una reforma educativa o de una reforma en materia de medio ambiente o de una política de vivienda. E incluso también con mecanismos para poder, en muy poco tiempo, si se producen efectos indeseados o imprevisibles, rectificar la norma. Es un ejemplo de un derecho administrativo que busca la excelencia. También las organizaciones adecuadas para hacer efectivos derechos de información, de acceso a la información, libertad de expresión, en ocasiones la organización de una televisión pública que garantice la pluralidad. Una buena organización puede promover esos derechos. No olvidemos, por ejemplo, que uno de los secretos mejor guardados del siglo XX, acaso sea que el mejor guardián de una administración es otra administración. Esto se ha puesto de relieve, por ejemplo, en el caso europeo en materia de medio ambiente, para garantizar que una administración, antes de adoptar medidas que tienen impacto ambiental, busca el consenso o al menos la participación de todas las administraciones interesadas del público, incluidos los extranjeros. Hay una administración guardiana que vigila que la responsable actúa de esa forma. O procedimientos particularmente bien diseñados para que el resultado pueda ser adecuado. O pongo un último ejemplo. Hoy se ha hablado mucho del acceso a la vivienda. Y el acceso a una vivienda digna. No hay mejor instrumento dentro del derecho administrativo que los instrumentos urbanísticos. Es decir, el planeamiento urbanístico, el planeamiento territorial, la generación de un mercado del suelo y de la vivienda, en buena parte están en manos del derecho administrativo. No es una técnica neutra, ni de la arquitectura ni de la ingeniería. Hace ya muchas décadas que se descubrió cómo de la mano de un buen o un mal urbanismo depende, y además con efectos multiplicadores y estructurales, por ejemplo, la marginalidad social o no, el encarecimiento de la vivienda o no, la generación o creación de equipamientos públicos. Es decir, estamos hablando de hacer buenas políticas públicas antes de que se generen determinados problemas. Bien, con ello voy a ir concluyendo y entrando, después de hacer estos breves comentarios sobre reflexiones que me han suscitado los paneles, voy a hacer, por último, una breve referencia a ese derecho administrativo, digamos, de nuevo cuño, que está haciéndose, que necesita ser trabajado. Y para eso voy a hacer, porque por razones de tiempo me remito a lo escrito, solamente voy a hacer 3 breves consideraciones. La primera, el derecho administrativo tradicional, creo que estamos todos de acuerdo, se ha montado o ha crecido sobre la tecnología del acto administrativo. Es decir, ese es el derecho administrativo que todos hemos conocido y que ha hecho una gran aportación, se puede decir, a la humanidad y que sigue teniendo plena vigencia y salud. Y además tiene mucho que mejorar. Pero es un derecho administrativo montado sobre la tecnología del acto administrativo y eso significa sobre la defensa individual, que es tanto como decir la creación también, el levantamiento de derechos públicos subjetivos, no solo de defensa, sino también prestacionales, como hoy se ha puesto de relieve, y evidentemente en el centro del sistema la tutela judicial.
obviamente. Es un derecho administrativo, el clásico, que es eminentemente un derecho administrativo forense. Ese derecho administrativo se ha visto ampliado, obviamente, también se ha puesto de relieve hoy en muchas ocasiones, hacia la protección o defensa de intereses colectivos, frente o ante normas, programas, reglamentos o ante la omisión de ellos. Con ello, se puede decir, se ha evolucionado, se ha innovado, pero eso no es tanto como transformación, eso no es una mutación radical, eso no es una gran crisis de crecimiento, eso es evolución. Entonces, en segundo término, segunda consideración, ¿dónde se halla o por qué se puede hablar y se habla y se escribe desde hace décadas y sobre todo en los últimos 4, 5 o 6 años en la mayor parte del mundo de crisis y transformación del derecho administrativo? Pues por tomar prestadas unas palabras, en este caso de Sabino Cassese, la crisis que es de expansión, que es de crecimiento, obviamente, del derecho administrativo, proviene en primer lugar de su adjetivo. El adjetivo administrativo se ha quedado pequeño. Probablemente esa rama del derecho, que es la mayor en extensión, intensidad, misiones, funciones, a lo mejor requiere otro nombre. Nunca ha estado tan sometida al derecho la administración como actualmente. Sin embargo, el derecho administrativo solamente es el derecho de la administración. Ya sabíamos de hacía mucho tiempo que la administración se sirve de otras ramas del derecho en su actuar. También sabíamos que el derecho administrativo se hace extensivo a otros poderes públicos que no son administración, pero que tienen administración. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de un derecho administrativo que se ha convertido en el derecho de la sociedad, en el auténtico derecho de la sociedad. Allí donde hay intereses sociales, allí está el derecho administrativo, con independencia de que sean sujetos privados los que estén participando en la cadena regulatoria, certificando, evaluando, estableciendo estándares, por ejemplo, o con independencia de que sean sujetos públicos. Allí donde hay intereses sociales, allí donde está la sociedad, ahí está el derecho administrativo. Y en segundo lugar, es una crisis, utilizo también prestadas las palabras de Sabino Cassese, una crisis de los juristas que no somos a veces, quizá por falta de perspectiva histórica, capaces de entender los nuevos fenómenos que ya hace tiempo nos han sobrepasado. No es extraño, alguna vez lo he recordado, que al principio del siglo XIX, entre el curso académico 1808-1809, en las universidades europeas de vanguardia, en las facultades de Derecho pioneras, pese a que ya se había sucedido la Revolución Francesa, la norteamericana, y se habían producido tantísimos sucesos históricos, no se era consciente de la emergencia de un derecho público, ni se explicaba en las aulas ese derecho público. A nosotros nos puede estar pasando que no estemos prestando suficiente atención a fenómenos como la globalización, donde cada política pública comienza su cabecera más allá del Estado, con participación del Estado. No nos olvidemos que en buena medida la globalización comienza en casa, pero desde la educación, la energía, el medio ambiente, los mercados financieros, etcétera, todo comienza en buena medida desde casa hacia arriba. La colaboración público-privada, los sujetos privados cada vez participan más en la cadena regulatoria, en la cascada regulatoria y en la prestación de actividades de interés general y en nuevas formas de regulación. Son fenómenos para los que en ocasiones puede que se nos escape por su profundidad, por la falta de perspectiva histórica, la trascendencia que tienen para la generación de ese nuevo derecho administrativo. Y termino con una última reflexión. Como ven, voy saltando demasiado, escogiendo algunas ideas, pero me remito al texto escrito, y es que todo esto tiene consecuencias para construir ese nuevo derecho administrativo con un nuevo sistema operativo. Se puede decir que muchos de nuestros tratados de derecho administrativo no es que sean, sería injusto decirlo o pensarlo siquiera, no es que sean historia del derecho, no lo son en absoluto, pero sí son muy incompletos porque se sitúan en un ángulo de visión desde el que no se comprenden buena parte de esas realidades que están emergiendo. Requieren una nueva reconstrucción, una nueva sistematización
del derecho administrativo. No nos podemos quedar, por otra parte, en las propiedades formales del derecho, validez, vigencia, efectividad, jerarquía, etcétera, sino que es necesario construir un derecho administrativo en positivo, que busca la excelencia en las políticas públicas, hoy por referencia a los derechos fundamentales, que busca la eficacia y que, por tanto, no se conforma solo con ser eficaz, sino que quiere conseguir realmente los objetivos que se propone cada norma que se dicta dentro del Estado. Tengo una relación de 12 o 14 temas clásicos de derecho administrativo, de cualquier manual, que requerirían realmente una revisión en el sentido de ampliación, de introducción de nuevas perspectivas, pero por razones de tiempo no puedo referirme a ellas. Pero solo por citar algunos ejemplos, es difícil que se pueda seguir hablando solo de una única teoría general del derecho administrativo, porque las administraciones públicas y los sujetos privados que se sujetan o que se someten al derecho administrativo o a la cultura del derecho administrativo operan en escenarios cada vez más diversos. No es lo mismo una administración, por ejemplo, que inspecciona, vigila y sanciona, que una administración, Banco Central de un país que se reúne en Basilea para, de modo informal, adoptar determinadas medidas sobre seguridad bancaria. Estamos hablando de escenarios, fenómenos y situaciones completamente distintas que probablemente no sean reconducibles a una única teoría general. O un capítulo de fuentes del derecho en el que no entran ni el derecho blando ni los actos de aplicación, cuando tantos actos son constitutivos de derechos, por ejemplo, y faltan, por tanto, también en esa teoría de las fuentes, por ejemplo, todas las normas que elaboran, bien sea en régimen de autorregulación o de corregulación, los sujetos privados. Por poner solamente un ejemplo, podríamos seguir hablando de distintos temas, como procedimientos, regular mejor, regular bien. Son muchos los temas que requieren una amplia reconsideración, hoy visto desde la perspectiva de cómo hacer más efectivos los derechos fundamentales. Se decía en el título del Congreso y de la jornada que hay que acercar la brecha entre la teoría y la práctica. Yo creo que hoy, más que nunca, la mejor práctica es una buena teoría. Y quiero también decir, para concluir, que, y me refiero no solamente a los administrativistas argentinos, sino a los latinoamericanos, que ya le hubiera gustado a Europa tener una generación tan madura, tan interesada, tan floreciente de administrativistas como los que hoy, aquí y en otros foros, se ven en Latinoamérica. Creo que queda mucho por hacer, mucho trabajo. Hay que reconstruir en buena medida, sin que eso se ponga, lógicamente, a arrumbar lo tradicional. Lo tradicional sigue siendo vivo y siempre es perfectible, pero creo que queda mucho trabajo por hacer, mucho trabajo por avanzar. Muchas gracias por vuestra atención. Mira, no tengo papel. Ojalá que lo expliques. Perdón, Bueno, finalmente, para concluir en el día de hoy con... A ver, un segundito. Bueno, vamos a presentar ahora... Ay, perdón, este momento de vergüenza, Ahí va, bueno. Vamos a presentar a Romeo Felipe Bacelar, que va a continuar con la charla del mismo título. Lara lo van a preparar para continuar con los micrófonos, ¿sí? Un segundito, por favor. Transformación en el derecho administrativo. Ahí está, me está soplando. Muchas gracias por todo este evento. Perdón, Romeo, por favor. Romeo no necesita mucha presentación, pero como
le han robado el papel a Sebastián, eso es lo que pasó. Entonces, Romeo es un ilustre profesor de Derecho en Brasil y es una eminencia en todo el sur de Brasil y en todo Brasil. Así que no requiere mucha presentación, es un amigo de la casa. Romeo, bienvenido a la Argentina y espero que des una excelente conferencia como siempre. Graças. Quero agradecer e vou falar em português. Despacito, não muito. Né? Tem a ópera, estou competindo com a ópera. Né? Mas quero agradecer ao Balbin, ao Corvalán, a todos os amigos argentinos. Há 40 anos que venho à Argentina. Participo de congressos aqui em Buenos Aires desde o tempo do professor Marinhoff. Caminho celeremente para me tornar um sexagenário. Já vi de tudo. Há 40 anos hablamos de lo mismo. Esta é a verdade. Quando me propõe um tema como avanços do direito administrativo, sou forçado a dizer que desde minha primeira participação num congresso aqui na Argentina, já demonstrei o meu espírito indignado. Eu não sei se o professor Barra estava presente, mas seguramente o Cassagne, o Gordillo, o Guillermo Munhoz me acompanharam naquela empreitada e eu já debatia questões que eram tidas por fundamentais, como, por exemplo, o contrato ser uma instituição típica de direito privado e que recebia influxos do direito público e daí aparecia o contrato de direito público. E eu sempre defendi, desde meu pai era professor de direito, direito era tema de discussão diária na minha casa. Somos 6 irmãos, 2 juízes, então só se falava de direito. Contrato para mim sempre foi uma instituição, uma categoria jurídica que não pertence nem ao direito público, nem ao direito privado, pertence ao direito. Aliás, sempre tive uma implicância solene com esta suma separação do direito público e direito privado, desde os tempos de faculdade. O direito é um todo indivisível. Ele só é separado por efeitos puramente pedagógicos, didáticos, para que os alunos das faculdades o entendam melhor. Então, quando eu venho aqui agora e digo e sustento que o regime jurídico administrativo, tão bem definido por Jean Rivero, francês, em 1950, como um regime de prerrogativas e de sujeições, ele não é um regime de direito público, é um regime de direito. A administração não pratica nenhum pecado mortal em valer-se, por exemplo, do Código Civil. Ora, se nós sustentamos, e eu estava ouvindo agora o Javier Barnes, que já foi embora, porque acho que ficou com um pouco de medo que criticasse a sua charla, não sei onde foi, né? Mas havia dito antes que preferia, ele disse, vou ter que sair, me desculpe, eu digo, mas, olha, se você fosse não sou um homem que sou casado há 48 anos com a mesma mulher. E casaria de novo com a mesma. Não sou um tipo metido a galã, não sou. Mas prefiro muito mais no auditório uma presença feminina do que a do Javier Barnes. Isso não há dúvida. Então, já se foi. Mas eu aprendi há muitos anos atrás, na Universidade Complutense de Madrid, com Garcia de Enterria, que faleceu há 2 anos,
que toda interpretação tem que ser conforme a Constituição. E dizia Garcia de Terria, de uma forma absolutamente diferenciada, distinta, que a interpretação conforme a Constituição transforma qualquer um de nós, juristas, num verdadeiro constitucionalizador da lei inconstitucional pela interpretação. Ou seja, eu posso trabalhar com uma lei absolutamente inconstitucional e, através da interpretação, dar-lhe conotação de constitucionalidade. Esse foi um avanço notável e já ocorreu há mais tempo. Sempre fui um adversário ferrenho da interpretação retrospectiva. Aprendi com um filósofo chamado John Dewey, que em 1953 pregava que qualquer um de nós, e especialmente os juristas, devíamos abandonar as velhas fórmulas, os velhos conceitos, porque não conseguíamos nos aperceber que a fonte de onde provinham essas fórmulas, esses conceitos, já havia secado. Então, eu passei uma juventude inteira no Brasil ouvindo o mesmo. Leon de Guy, Gaston Gesse, René Lete, Zanubini, Rage, Posada de Herrera, Vittorio Emanuele Orlando. Aprendia, lia muito Rafael Bielsa, na Argentina, Rodolfo Burick, Marienhof, evidente, grandes juristas do Brasil, Temístocles Brandão Cavalcante, Oswaldo Aranha Bandeira de Melo, Eli Lopes Meirelles, mas que, raramente, e eu estou dizendo isso com o maior respeito possível, que raramente discordavam de algo que se dizia lá na Europa. Raramente. Ou seja, não davam um passo à frente. Então, quando eu vi o Barnes aqui elogiar a juventude latino-americana, argentina, tem vários jovens que já não têm um futuro promissor, já são uma realidade. O Brasil, México, Colômbia, Peru, Venezuela e por todos esses, Chile, por onde tenho andado, quando fui presidente da Associação Ibero-Americana, me encantava esse contato, porque eu via que estávamos praticando uma interpretação prospectiva, não retrospectiva. Eu não aguento mais ouvir falar, por exemplo, de cláusula exorbitante em contrato administrativo. Isso não existe. Por que existia na França? Por que os franceses criaram as cláusulas exorbitantes? Porque eles aplicavam o Código Civil. E o Código Civil era a lei da igualdade. Ora, para que o poder público pudesse ter supremacia sobre o contratado, este tinha que aderir a uma cláusula que reconhecesse isso. Agora, no Brasil, na Argentina, onde as próprias leis já estabelecem esta supremacia na relação contratual, para que falar de cláusula exorbitante? Reserva do possível, mínimo existencial, expressões covardes que nada querem mais dizer de um Estado que não consegue assumir as suas próprias responsabilidades. Essa é a grande verdade. Profissionalização da função pública. Fui conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil por 6 anos. A Ordem dos Advogados do Brasil, o Barra sabe disso, é quase que um poder no Brasil. Por quê? Porque tem representação no país todo, seccionais em todos os estados federativos, em todos os 5.025 municípios,
Ou seja, reúne 2 milhões e 100 mil advogados. É um poder. Fizemos uma pesquisa e chegamos à conclusão que, no Brasil, 60% das causas, das lides, das demandas, das ações no judiciário brasileiro tinham cunho administrativo. Servidores públicos, desapropriação, licitação, contratos, matéria eminentemente administrativa. E qual a razão? A razão é que o administrador público brasileiro não é minimamente preparado para o exercício da função. Estou me referindo desde a presidenta da República, ela gosta de ser chamada de presidenta, até o prefeito do mais simples município. Não se preparam para o exercício da função. E, ao não ter preparo, não decidem. Ou decidem mal, ou se omitem, não decidem. Isso leva o cidadão brasileiro a ter que buscar o judiciário para decidir uma matéria que tinha que ser decidida na instância administrativa. Nossos países, ao contrário da França, que lá sim existe um contencioso administrativo na expressão mais pura da instituição, no Brasil, por exemplo, o magistrado recebe uma causa de concessão, usina, construção de carreteras, e temos que discutir a qualidade da massa asfáltica. E deram lá um nome chamado IGG, Índice de Gravidade Global da Rodovia. E daí cai na mão do juiz, que não sabe nada disso e nem pode saber, porque o juiz não pode saber de tudo. Então, no Brasil, no nosso sistema processual, o juiz nomeia um perito da sua própria confiança e as partes podem nomear assistentes técnicos de perito. Aqui na Argentina parece que é assim também. E agora eu pergunto, quem é que decide? É o juiz ou é o perito? Quem vira juiz? Eu fui assistir algumas sessões do contencioso administrativo francês e o que me impressionou é que lá a somatória de inteligências produz uma decisão. Então, tem economista, engenheiro, médico, advogado, são todos juízes, e eles constroem uma decisão, e não há necessidade de perito. Por isso que o povo francês tem tanta admiração pelo contencioso administrativo. Lá se pratica um devido processo legal. Eu duvido que no Brasil, por exemplo, e vejo constitucionalistas e ministros do Supremo Tribunal, alguns dos quais amigos meus, falando com a boca cheia em devido processo legal. Para mim, devido processo legal é o processo adequado ao caso que o julgador tem em mãos. É a busca da verdade material, não da verdade processual. Não produziu a prova necessária, perdeu o prazo para interpor recurso, não pagou as custas do processo, os emolumentos do processo. No Brasil, produz-se muita verdade processual. O processo acaba sem estar resolvido. O Canelucci, já vivendo nos Estados Unidos da América, no final de sua vida, ele que lutou tanto pela busca da verdade material, ele disse, lamentavelmente, no processo, o que mais existe é verdade processual. O processo chega ao fim sem resolver coisa alguma. Então, devido ao processo legal, administrativo, eu ouvi falar hoje aqui de defesa técnica. Não há como alguém que não seja conhecedor, por exemplo, de prescrição e decadência, do princípio do juiz natural, do contraditório e da ampla defesa, que reconheça uma participação ativa e crítica de quem está sendo acusado, que os juízes sejam todos nomeados, providos em seus cargos com antecedência ao fato ocorrido,
porque senão nós teremos um tribunal de exceção. E eu vejo acontecer isso muito no serviço público. Constituem comissões de julgamento de servidores depois do fato. Isso propicia a autoridade pensar servidores ou para punir ou para absolver. Aquele cidadão é uma pessoa muito boa, muito meu amigo, temos que formar uma comissão, então o presidente vai ser o Papa Francisco, a Madre Teresa de Calcutá e o Frei Damião, lá do Brasil. São pessoas boas. Agora, se fosse o caso diferente, nós vamos pegar lá o pior, o Jacques Estripador como presidente. Isso não é possível nós aceitarmos mais. Então, o que eu tenho proposto? Eu proponho uma visão do direito administrativo, da administração pública profissional. Que enquanto nós não criarmos isso, nós vamos ficar falando sempre a mesma coisa. Vamos passar mais 40 anos aqui dizendo o mesmo. A administração, como um aparelhamento criado pelo Estado, para dar consecução aos seus objetivos, um dos quais o alcance do interesse público, tem que ser uma máquina aparelhada com pessoas preparadas para o exercício dessa máquina. Uma orquestra que tenha um maestro, vocês vão ouvir uma ópera daqui a um pouco, que o maestro tenha que saber a função de cada instrumento, não precisa saber tocar flauta, tocar oboé, mas tem que saber que função tem cada instrumento e harmonizar a música que vai ser extraída de cada instrumento. Para isso, os profissionais têm que estar rigorosamente preparados. Os homens têm que estar à altura dos cargos que exercem. Tem que se convencer que o que é importante não é o cargo, é o homem. Tem pessoas que exercem cargos e vocês imaginam, pensam, vou tirar o cargo para ver se sobra alguma coisa e não sobra nada, porque o importante é o cargo, não é ele. Agora, tem amigos nossos, e eu me proponho aqui a citar, por exemplo, a minha querida amiga Ingar, que nunca exerceu cargo algum. Quem é que duvida que seja uma pessoa importante? Para mim, ela é a pessoa mais importante aqui da Argentina, é Ingar. E ela nunca exerceu cargo algum. Então, a importância está na pessoa preparar-se para o exercício do bem comum, do interesse público, que deve preponderar, que deve haver uma supremacia, sim, do interesse público, que longe de ser, como disse aqui agora há pouco o Bardes, mas em tom crítico, a somatória dos interesses individualmente considerados, longe de ser o interesse da maioria contra o interesse da minoria, é um interesse que floresce no seio social e que nós todos, não precisa haver uma afirmação, digamos assim, material disso, nós todos compreendemos que ali está o interesse público. O interesse de um só pode representar o interesse de toda a coletividade, uma vez agredido, e é dever da coletividade defender esse interesse, porque hoje ele está sendo agredido, amanhã serei eu, depois outras pessoas. Então, esse tipo de constatação me leva, para finalizar, dizer que nós não podemos mais continuar pensando o direito administrativo como direito do Estado. O direito administrativo é o direito do cidadão. É o direito que fornece subsídios, fornece instrumental para que o cidadão possa se defender contra os atos de uma administração normalmente despreparada, prepotente e que abusa do poder. E, evidentemente, estou me referindo ao meu país. Já estou terminando. Para isso, o administrador pode lançar mão de qualquer lei, não precisa ser lei de direito público, porque até já soa autoritário
nós pensarmos que o direito administrativo só pode se valer ou deve se valer de leis de direito público. Então, eu proponho, por exemplo, numa obra que escrevi, tratando deste tema, e que sei que o professor Balbin vai escrever o mesmo aqui na Argentina, que o poder público use a transação, por exemplo, a arbitragem, que a administração pública atribua valor ao silêncio, ou que nós atribuamos um valor, o administrador não decide, se omite. Qual o valor desse silêncio? É aquiescência? É negativa? Bom, eu quero finalizar dizendo o seguinte: sou professor de Direito há 45 anos e, me perdoem, às vezes não consigo conter a minha indignação com tudo que tenho visto. Vivo num país onde o que eu acabei de dizer é tudo ao contrário. Nós temos uma presidente que não foi preparada para o exercício do poder, ao contrário do Lula. O Lula cursou 2 anos de administração pública. Essa não, ela sabe tudo. Vivo num estado onde o governador também não foi um sujeito que se preparou para o exercício do poder. E eu não sei como as coisas podem dar certo assim. Porque ou nós levamos a sério a questão do preparo, da responsabilidade que tem que ter o administrador público, o cidadão de cobrar, ou nós vamos viver numa república litero-poético-recreativa. Muito obrigado. Bueno, por último, me toca presentar al presidente del Tribunal Superior de Justicia de la ciudad. Ya casi todos lo conocen, el presidente del Tribunal Superior. Lo cierto es que él va a hablar de un tema, me parece muy importante en cuanto a toda la problemática que se ha debatido hoy, que es el rol de los Tribunales Superiores de Justicia en un título que hemos convenido en la definición de los derechos fundamentales. Un poco polémico podría ser el título, pero él va a explicar un poco más a qué se referiría esto. Así que Luis Lozano, por favor. Bueno, perdón, no sé qué es preferible. Bueno, ustedes dirán si se oye bien o no se oye bien. Tengo 2 micrófonos, este es el caso. Bueno, tengan todas y todos muy buenas tardes / noches. Espero que el último apague la luz, pero no me deje a mí adentro, cosa que temo. Yo quiero empezar por felicitar a los organizadores. Realmente me parece que es muy notable para nuestra ciudad y para nuestro Poder Judicial lo que ustedes han hecho. Lo que ha hecho Carlos Balbín, Martín Ocampo, Pablo Gallego Fedriani y Juan Corbalán para poner nombres de personas físicas más allá de las instituciones que representan. Bueno, a mí me pareció importante preguntarme acerca de cuál es la misión de los Tribunales Superiores de Justicia. En realidad, esta charla también supone de algún modo un compromiso, porque de hecho yo me desempeño como juez de uno de ellos. En primer término, si uno quisiera pensar esto desde el ángulo de cuáles son las competencias específicas de estos tribunales, rápidamente llegaría a la conclusión de que tendría que preguntarse por alguno de esos tribunales y no por todos, porque no todos tienen las mismas competencias. Pero yo me voy a preguntar por algo que es un poco más genérico y que abarca a la totalidad de los que nosotros conocemos del área de diseño, digamos, de división de poderes estadounidense, y en alguna buena medida y con algunas aclaraciones puede ser esto extendido a los europeos. Y me refiero a lo siguiente: cuando uno organiza un Estado, hay ciertas funciones que alguien debe cumplir. Lo que yo voy a tratar de explicar acá es cuáles solo pueden cumplir los Tribunales Superiores de Justicia. Bueno, si pasamos, yo intenté hacer un PowerPoint, no sé si muy lucido,
Pasamos al anterior, porque me parece que se lee mejor. Pero para tratar de captar un poco la atención, porque esto va a ser relativamente abreviado por razones de tiempo. Las misiones que tienen los tribunales superiores de justicia y que no pueden cumplir otros órganos son centralmente la de sistematizar el orden jurídico, eliminando lagunas y contradicciones. Esto deben hacerlo sin mengua de la independencia de los jueces, y esto requiere preguntarse cuál es la relación entre los jueces de mérito y los tribunales superiores. Voy a tratar de responder cuál es, en mi opinión, la más adecuada al funcionamiento del sistema. Y también deben necesariamente delimitar los ámbitos de actuación de los otros poderes. Y cuando hablo de los otros poderes, no estoy hablando simplemente del Ejecutivo y el Legislativo, sino que es también el ámbito de libertades de los individuos, de las personas y el propio Poder Constituyente. Es decir, es una tarea bastante vasta, como ustedes verán, pero inexorablemente la deben cumplir estos tribunales, no hay otra manera. Estos tribunales conducen un poder judicial mediante la formulación de doctrina, no tienen otra herramienta y no pueden dejar de cumplir con esta herramienta. Puede pasar, por favor, a la tercera y a la cuarta en todo caso. Aclaro que cuando estoy hablando de tribunales superiores de justicia, estoy hablando de los que encabezan el poder judicial de algún estado. Me referí al modelo norteamericano porque acá hay uno solo. En el modelo europeo suele haber dos, pero con tendencia a que alguno se ponga sobre el otro. En el modelo europeo pasa exactamente lo mismo. Con el correr del tiempo, alguno de los dos que son la cúspide empieza a revisar si el otro cumple con el debido proceso o con el debido raciocinio en la emisión de sentencias y, en definitiva, por esta vía se pone, no en todo, pero se pone por encima del otro. Vayamos a la idea de sistema jurídico. La idea del sistema jurídico hay que tomarla con cuidado, porque cuando nosotros vemos cómo van definiendo los filósofos un sistema jurídico, nos encontramos rápidamente con la idea de identificar como sistema jurídico, no siempre se lo llama sistema jurídico, pero en algunos casos sí, como un universo de normas que están vinculadas entre sí por haber sido emitidas por alguna autoridad que en última instancia puede ser reducida a un individuo o grupo de individuos. Esta es la idea de Austin, es la idea de Kelsen, es la idea de Hart. En realidad la idea es más vieja, hasta donde yo puedo decir, para mi gusto, remite a Thomas Hobbes en el Leviatán, donde claramente está pensando en un soberano que puede ser una asamblea, puede ser un grupo de aristócratas o puede ser un monarca, pero que siempre tiene la suma del poder. Es decir, el poder no es divisible. Y hay algo de esto en estas teorías. Otros juristas que hacen, digamos, teoría general del derecho han avanzado hacia posiciones que son bastante más fluidas. Me refiero a Dworkin, me refiero a nuestro visitante ilustre Robert Alexi, y podríamos citar otros más. No me voy a detener porque no es este el propósito de la charla, pero lo cierto es que acá estamos empezando a hablar de materiales jurídicos que pueden ser interpretados con alguna libertad por un juez. El rol del juez se enaltece y la idea de orden se hace más difícil de construir, pero siempre se piensa en alguna generación de sistema. Es cierto que la idea de sistema que nosotros estamos aplicando en el mundo del derecho, y esto es particularmente cierto cuando estamos pensando en la aplicación del orden jurídico, no está tan vinculada a la idea de autoridad, sino que está vinculada más bien a la idea de generar para cada conflicto una solución
idealmente única, pero a veces sabemos que no es única y hay que elegir entre varias. Y a esto se suma la idea de que no puede haber contradicciones, cualquiera sea el concepto con el que definamos contradicción dentro del sistema. En este sentido, estamos remitiendo ideas que son propias de un sistema matemático, un sistema lógico, que se define habitualmente como el conjunto de consecuencias de un número finito de enunciados al que tomamos como axioma. Bueno, en el mundo de la matemática tendremos a que los sistemas no tengan contradicciones y sean completos. Hace mucho que un matemático, Kurt Gödel, mostró que esto era imposible. Si el sistema es completo, es contradictorio, y si no es contradictorio, no es completo. Pero más allá de eso, como los tribunales van cosiendo el sistema todos los días, en la idea de plenitud y la idea de no contradicción deben ser tomadas un poco como el norte de una digamos, brújula que manejan los tribunales y que van construyendo día a día, o si ustedes prefieren, de decisión a decisión, un esquema de doctrina que sirve para la decisión más o menos uniforme de los conflictos que se dan en el seno de la sociedad y que son traídos al sistema judicial. Esto nos lleva necesariamente a la idea de que estamos trabajando con enunciados generales y solamente estos enunciados generales nos permiten hacer que la aplicación del derecho sea uniforme, porque estamos pensando en la idea de enunciados que sirven no para un caso, sino para toda la categoría de casos que caben en estos enunciados. Ahora debemos preguntarnos por qué el Tribunal Superior es el que tiene la misión de formular el sistema. Bueno, el ordenamiento es impropio de los dos poderes políticos, es decir, del Ejecutivo y del Legislativo, que pueden propender a sistematizar, pero que tienen dos límites muy concretos. El Legislativo puede emitir un código, y el código lo tenemos como una sistematización de cuál es el pensamiento legislativo acerca de la materia que quiere tratar. Pero indudablemente, esto lo puede hacer en algunos casos. No puede ponerse a elaborar todo el ordenamiento cada vez que sanciona una ley. Es cierto, sí, que en algunos sistemas el ordenamiento legislativo es más ordenado en algún sentido. Por ejemplo, la codificación en el sentido que utilizan la palabra los estadounidenses es la idea de una sistematización de toda la normativa y una sistematización que se hace por fuera de la justicia. Pero aún así, los que la bajan a la solución de los casos son los tribunales y todos funcionan emitiendo doctrina que es aplicada por sus poderes judiciales. De hecho, es cierto que nosotros a veces decimos, bueno, cada juez resuelve el caso que tiene ante sí y lo que dice un tribunal, aunque sea la Corte Suprema, lo dice para un caso, pero no es menos cierto que la Corte tiene bien claro que para alzarse contra la doctrina de la Corte hay que suministrar razones específicas. Y esto no es solamente lo que dice nuestra Corte, sino es lo que dice la Corte americana en Aaron contra Cooper. Es un caso bastante famoso en este sentido. Tampoco el Poder Ejecutivo puede hacer un ordenamiento. Puede, en menor medida aún que el Legislativo, de hecho hace textos ordenados, a veces por delegación legislativa, pero no puede pasar de eso. En tales condiciones, o la función la cumple el Tribunal Superior de Justicia o, como diría Marshall, en Gibbons contra Ogden, yacerá durmiendo. Es decir, no la tendrá nadie. No habría quien la cumpliese.
Trato de ir rápidamente, porque supongo que tanto tiempo no me queda y supongo que también que si me van a sacar la tarjeta roja, saquen alguna amarilla antes para ordenar. No me voy a meter con Kelsen y Hart, porque ahí la idea de orden, a pesar de que está ligada al ejercicio de poder, de todos modos estamos pensando en un sistema, digamos, de normas que están identificadas por una fuente común, sea la regla de reconocimiento o la norma fundamental. Esto no importa demasiado este efecto. Pero es un poco más complicado quizás cuando uno piensa en las ideas de Alexis o de Dworkin. Alexis es un poco más fácil de ver. En Alexis la idea es que el mundo de lo normativo no se limita a reglas, sino que al lado de las reglas conviven con ellas principios. La verdad es que los principios, desde el ángulo de lo que es un Tribunal Superior de Justicia, suelen ser más interesantes que las reglas. Los principios son mandatos de optimización y suelen entrar en conflicto, pero mientras las reglas son normas cuyas características permiten resolver los conflictos con la idea de lo que viene después deroga lo anterior o lo particular deroga lo general, en materia de principios lo que hacemos es priorizar, es decir, ponemos en equilibrio aquellos que entran en conflicto de la manera en que podemos, digamos, sacar un mejor provecho de ambos, para decirlo muy rápidamente. Ahora bien, hasta acá lo que tenemos es, digamos, es una formulación de que ciertas cláusulas constitucionales tienen que ser manejadas de un modo distinto a la idea de la regla posterior deroga la anterior, etcétera, pero no estamos en situación de resolver solamente un caso individual. Podemos seguir formulando estas reglas de modo general y, de hecho, si ustedes siguen a Alexis, van a notar que se puede establecer la prioridad de los principios en determinadas condiciones, medidos cada uno de ellos como, si cada una de las condiciones como o escenarios, como categorías, y en estas condiciones también se pueden extraer, se pueden deducir reglas si es que son deducibles del principio que prevalece determinados mandatos o consecuencias jurídicas. Pero lo cierto es que el mismo Alexis distingue claramente lo que es establecer prioridades entre principios en determinadas situaciones, de las cuales se pueden encontrar muchas causas como ejemplos, y algo muy distinto, hacer la optimización para el caso por lo que nosotros llamaríamos habitualmente las circunstancias del caso, sin sentar la regla. Esto último no es lo que deben hacer los tribunales superiores. Los tribunales superiores deben hacerlo primero, es decir, sentar las prioridades como una doctrina que puede ser aplicada por los inferiores y que permite dar uniformidad en la aplicación de estos principios. Uno se puede preguntar cómo es esto posible. Bueno, esto no es solamente posible en el esquema de la ley fundamental alemana, sino que yo tengo presente un caso, que es el caso del Shopping Prunyard contra Robbins. Es un caso de 1980, de principios de 1980, y está resuelto por la Corte Americana. Resulta ser que, vayan calculando lo que quiere decir 1980, un grupo de estudiantes o de personas jóvenes, si ustedes prefieren, se introduce en un shopping y comienza a parar a los que están haciendo compras y paseando y visitando el shopping, y les piden firmas para una causa de protesta. Los dueños del shopping dicen, momentito, mi derecho de propiedad me permite decir qué es lo que se hace y lo que no se hace aquí adentro, y yo esto no quiero que lo hagan. Se discute. Primera instancia le da la razón al shopping, segunda instancia le da la razón al shopping, y cuando llegan a la Corte del Estado de California, la Corte del Estado de California dice, no. No hay ninguna regla que impida a la gente entrar al shopping, y acá, al lado del derecho de propiedad, hay un derecho de libertad de expresión. La verdad es que en estas condiciones esto se puede describir como un choque de principios a la manera de Alexis sin ninguna dificultad. Y
ahí empiezan algunas sutilezas bastante interesantes propias de un tribunal superior, que tienen que ver con que en el lugar donde esto ocurre, la concentración de personas por conducta de los dueños de los shoppings se produce en los shoppings. La gente no se reúne en la calle. Si uno se para en una calle, lo único que ve es desfilar coches por la avenida. Yo creo que cualquiera por ahí ve a alguien que me está haciendo signos de asentimiento. Yo estoy seguro que está pensando en que cuando va a Miami lo que ve es desfilar coches, pero casi uno no camina, no existe la noción de vereda en el mismo sentido que nosotros, y por lo tanto la concentración se produce en otros lugares. Lo que está resolviendo el Tribunal de California es, entonces, ahí la pueden aprovechar los estudiantes. ¿Qué hizo la Corte Suprema Americana? La Corte Suprema Americana se encontró con que la idea de propiedad está reglamentada por el derecho californiano, pero está contemplada la defensa tanto por la Constitución de California como por la de Estados Unidos. Y lo mismo ocurre con la libertad de expresión. Y lo que dice la Corte Americana es, bueno, la noción de propiedad que protege la Constitución Federal permite que exista una reglamentación de esta naturaleza en el Estado de California. Pienso que esto es un ejemplo que podría ser, como dije recién, traducido a la idea de principios de Alexis, y no tendríamos demasiado inconveniente en entenderlo de esta manera. En el caso de Dworkin es un poco más complicado ver cómo funciona esto, porque la verdad es que la idea de Dworkin, esta idea del interpretativismo, suele ser ejemplificada con un héroe mitológico griego, Hércules. Me cae particularmente mal la idea de Hércules para esto, porque parece que nosotros fuéramos fortachones en lugar de pensadores. Y es cierto que a lo mejor somos gordos, no creo que seamos fortachones, pero por lo menos intentamos pensar. El caso es que Hércules es un permanente ordenador de soluciones buscando mejorar aquella que va concibiendo. Esto, de alguna manera, invita un poco a pensar en resolver por las circunstancias del caso. No es el modelo de juez más cercano a la idea de tribunal superior, es más bien el decididor que decide solo. Es el decididor que escucha poco y sabe mucho, le explica a los demás lo que tiene que hacer, pero la verdad es que aún así no es incompatible con la idea de formulación de doctrina y de establecer criterios para decidir. De manera tal que creo que todos los pensadores aceptan que se construye algún sistema en base a decisiones. ¿Cuál es el límite que tienen que guardar los tribunales superiores? El límite tiene que ver con la doctrina de Montesquieu. Me parece que reducirlo a Montesquieu es bastante errado, pero eso sería motivo de otra conferencia, no me quiero meter, y yo tiendo a basarme más en las ideas de Rousseau acerca de la voluntad general. Pero bueno, eso es una aclaración casi por elegancia. Montesquieu tenía la idea muy sensata, según nuestra opinión, es decir, está ampliamente compartida, de que quien fija la regla no debe ser el que la aplica a una situación particular. A esto debemos agregar, en términos prácticos, que como dijeron unos cuantos pensadores importantes, pues pueden recordar a Charles Evans Hughes, a John Gray, a Oliver Wendell Holmes, esto lo dijo mucha gente, el derecho es lo que los jueces dicen que es. Esto no quiere decir que los jueces dicen cualquier cosa, quiere decir que son los que tienen la última palabra. Y entre esos jueces, los que tienen la ultimísima palabra son los de los tribunales superiores. De manera tal que lo que terminan haciendo cumple una función paralegislativa. Son como legisladores de intersticios, pero son legisladores al fin.
¿Cómo se hace para evitar la hegemonía? Sabiamente, en general, los derechos positivos suelen separar de modo consciente y deliberado a los jueces de los tribunales superiores de la decisión de los hechos de las causas, porque decidir cuáles son los hechos de la causa, en definitiva, es lo que determina cuál es la doctrina aplicable. En general, los tribunales superiores tienden a formular la doctrina y devolver el caso para que lo resuelvan los jueces de mérito, que son en este sentido los que verdaderamente resuelven las causas, y al hacerlo estamos cumpliendo en mayor medida la idea de Montesquieu. Resumen de esto, si uno quiere ser un buen tribunal superior, tiene que suministrar doctrina para que la puedan aplicar los jueces reales, que son los jueces de mérito. Tengo por 10 minutos más, 5 minutos más, 10, 7, bueno. Quiero aclarar que acepto cualquier pregunta si alguien quiere hacerlo, porque sé que estoy tirando muchas ideas al mismo tiempo. Hay un viejo problema que es el de cuál es la función política de los tribunales superiores. No es un tema fácil de agotar, pero para comenzar a abordarlo hay que distinguir entre lo que es consecuencia política, en el sentido de algo que repercute sobre el pueblo de un modo más o menos vasto, difundido, y aquello que tiene motivaciones políticas con exclusión de otras motivaciones. En este sentido, es bastante fácil entender que hay muchas acciones y muchos acontecimientos, que ni siquiera son acciones, que tienen fuertes consecuencias políticas y que sin embargo no tienen móviles políticos. Voy a dar un ejemplo de un acontecimiento, una buena cosecha. Todos sabemos que tiene grandes repercusiones políticas y sin embargo es obvio que, salvo que crean que Tata Dios se preocupa por nosotros, no tiene móviles políticos. Hay algunas que son acciones, por ejemplo, si un chofer de un presidente comete la torpeza de desbarrancar el vehículo, es probable que se pierda la vida del presidente junto a la del chofer. La del presidente tiene mucha repercusión política y decir que esto tiene móviles políticos es realmente absurdo. Esto no quiere decir que no hay acciones que están motivadas en la política y tienen consecuencias políticas, pero lo que sí es cierto es que podemos establecer un campo de acciones donde no hay móviles políticos o no son los predominantes y sin embargo hay consecuencias políticas. Bueno, las conductas de los jueces, especialmente las doctrinas de los tribunales superiores, tienen fuertes repercusiones políticas, pero no aspiramos a que tengan fundamento predominantemente político, aunque es cierto que a veces algún fundamento político puede estar de algún modo unido a otras razones de las que podemos considerar claramente jurídicas. Acá hay todo un tema de discusión acerca del activismo judicial, donde se puede pasar desde la posición de un Robert Bork, para quien cualquier apartamiento de lo que se conoce o se cree que es la voluntad del legislador implica activismo, porque implica meter la propia mezclarla con la del legislativo, tesis que me parece un absurdo, hasta aquella que dice, mire, como toda decisión judicial tiene consecuencias políticas, entonces debo seguir mis móviles políticos para adoptarla, como guía, digamos, ¿no? Debo seguir mis móviles políticos. Esto parece también que es lo que aspiramos a que no ocurra, porque es algo así como generar un juez autoritario, es decir, impone su propia visión de las cosas. En este sentido, los tribunales superiores son un ámbito muy interesante para que, aun cuando tienen la fuerte responsabilidad política, como yo decía antes, de delimitar cuáles son los ámbitos del poder constituyente, del poder legislativo, del ejecutivo y de los propios ciudadanos y su propio ámbito, son ámbitos en los cuales la deliberación
puede llevar a que se haga explícito cuál es todo el fundamento no político que inspira la decisión. Es decir, los tribunales superiores, por el modo en que actúan, se exponen a la consideración pública que puede, de algún modo, criticarles y ofrecerles reparos respecto de lo que están tomando en consideración para adoptar una doctrina. Es bastante interesante, conozco un solo trabajo con este alcance, me parece raro porque parece casi natural pensarlo así. Ustedes saben que en los últimos 30 años aproximadamente se ha puesto de moda la idea de la democracia deliberativa, es decir, de una democracia que en lugar de ser el simple recuento de votos o de dedos para arriba o dedos para abajo, tiene un componente o aspira a tener un componente donde la sociedad, por medio de órganos, debate acerca de sus problemas y trata de sacar lo mejor de las aspiraciones que están en el seno de la sociedad y que pueden expresarse generalmente en asambleas legislativas, pero no solamente en ellas. Bueno, los tribunales superiores son un ámbito en el cual un brasilero, Conrado Hübner Mendes, deposita confianza en que se conviertan en parte de esta democracia deliberativa, haciendo explícitas las razones que los llevan a adoptar doctrinas. Y me parece que es bastante interesante porque esto es lo que valoriza el debate y no meramente la parte dispositiva de las sentencias. Creo que es indudable que constituye además el mejor control político para los tribunales el tener que hacer explícitos sus fundamentos, porque es lo único. Miren, hay dos, y con esto voy a cerrar, hay dos controles que se pueden ejercer sobre un tribunal de última instancia. Uno es el de exigir explicaciones y el otro es el de exigir el mantenimiento de las doctrinas que adoptan. Es decir, exigir la formación de jurisprudencia y el respeto de su propia jurisprudencia. Una cosa es tener que cambiar alguna vez de línea y otra cosa es cambiarla como se cambia de camiseta. Esto lo hemos visto en el curso de nuestra historia. Ustedes saben bien que, por ejemplo, nuestra Corte ha cambiado de idea acerca de cuál es la jurisdicción que puede tomar decisiones en los establecimientos nacionales en territorio provincial, y uno puede entender que en esto no hubo caprichos, sino que hubo distintas visiones. Pero en otras ocasiones tendemos a pensar que el móvil puede ser más personal y esto no nos gusta razonablemente, es decir, es justificado. Bueno, para cerrar, como anuncié, lo que diría es tener una idea en la sociedad de cuál es la misión de un tribunal superior es algo que sirve para guiar la evaluación que hace el pueblo de lo que generan sus tribunales superiores y más aún a veces para guiar al propio Tribunal Superior, porque en definitiva esto transmite a los jueces qué es lo que se espera de ellos o, si ustedes prefieren, de nosotros en el caso. Bueno, muchas gracias por su paciencia, muy amable.